¿Qué está pasando con la Casa del Famoso México 2026? Porque si creías que ya habías visto todo en las temporadas anteriores, esta edición parece venir con un objetivo muy claro: hacer que absolutamente nadie pueda predecir lo que está por pasar. Y es que desde antes del estreno ya hay participantes que están dando muchísimo de qué hablar. Algunos llegan con una enorme carrera en la televisión, otros vienen en el mundo de internet. Hay influencers, actores, cantantes e incluso perfiles internacionales que podrían cambiar completamente la dinámica del programa. Pero lo más interesante no es solamente quiénes están dentro, sino quiénes fueron elegidos. Hoy vamos a analizar a todos los habitantes confirmados hasta el momento, qué pueden aportar cada uno dentro de la casa, quiénes tienen más posibilidades de llegar más lejos y cuáles podrían convertirse en los protagonistas de los conflictos más grandes de toda esta temporada. Porque créeme, este elenco está lejos de ser una simple lista de famosos. Primero hay que hablar del cambio más importante que tendrá la temporada. En años anteriores estábamos acostumbrados a grupos de 14 y 16 habitantes, pero ahora la producción decidió aumentar la cantidad hasta 18 participantes, y aunque parezca un cambio pequeño, en realidad modifica completamente el juego. Más habitantes significan más personalidades diferentes, más posibilidades de formar alianzas, más probabilidades de que existan grupos enfrentándose y, por supuesto, mucho más drama. Además, también significa que será mucho más difícil destacar desde el primer día, porque habrá más competencia por el tiempo frente a las cámaras y por ganarse el cariño del público. Todo apunta a que esta será una de las temporadas más largas e intensas que hemos visto. Ahora sí, vamos con los participantes confirmados. El primero llama muchísimo la atención: Ernesto La Guardia. Cuando anunciaron su nombre, muchos quedaron completamente sorprendidos. No estamos hablando de un influencer que vive haciendo contenido todos los días. Estamos hablando de una figura con décadas de trayectoria en la televisión mexicana. Un actor reconocido por telenovelas muy importantes y que siempre ha mantenido una imagen bastante reservada. Precisamente por eso resulta tan interesante verlo en un reality donde prácticamente todo queda expuesto las 24 horas. Muchos se preguntan si logrará adaptarse al ambiente mucho más relajado de los creadores de contenido y las nuevas generaciones. Otros creen que su experiencia y madurez podrían convertirlo en una especie de líder dentro de la casa, pero también existe la posibilidad de que choque con personalidades mucho más explosivas. Y si eso ocurre, podríamos tener momentos bastante interesantes desde la primera semana. Karina Torres. Si hablamos de personas que llegan con una enorme cantidad de apoyo del público, Karina Torres probablemente sea una de las favoritas. Durante varias temporadas hubo muchísima gente pidiendo verla dentro de la casa. Su forma de ser, su espontaneidad y ese humor tan natural la ha convertido en una personalidad muy querida en internet. Pero más allá de las risas, también tiene una historia personal que ha generado mucha empatía entre sus seguidores. Ha hablado públicamente sobre momentos complicados de su vida y sobre el proceso que tuvo que atravesar para salir adelante. Esa mezcla entre carisma y autenticidad podría convertirse en una enorme ventaja dentro del programa, porque algo que suele valorar mucho el público de este tipo de realities es cuando sienten que alguien está siendo completamente genuino, y Karina tiene justamente esa imagen. Por eso muchos ya la colocan entre las posibles finalistas, incluso antes de que empiece oficialmente la competencia. Jimena Herrera. Después aparece un perfil completamente diferente. Jimena Herrera llega con una personalidad mucho más tranquila. Ella misma ha hablado de la importancia de mantener la paz, actuar con ética y conservar la calma incluso en situaciones complicadas. Suena perfecto, pero todos sabemos que dentro de una casa llena de cámaras, eso rara vez dura demasiado. Lo curioso es que antes de entrar mostró un lado muy emocional al despedirse de su familia. Eso hizo pensar a muchas personas que, aunque proyecte serenidad, también podría ser una de las participantes más sensibles de toda la temporada. Y justamente ahí está lo interesante, porque muchas veces los concursantes que parecen más tranquilos terminan protagonizando algunos de los momentos más inesperados cuando la presión comienza a acumularse. Aldo Rendón. Ahora pasamos a alguien que promete exactamente lo contrario. Si hay un participante que desde antes de entrar ya dejó claro que no piensa quedarse callado, ese es Aldo Rendón. Con una larga trayectoria trabajando con grandes celebridades del espectáculo, Aldo llega con una personalidad muy directa. Su humor ácido y su forma de decir las cosas sin rodeos podrían convertirlo rápidamente en uno de los habitantes más polémicos. Incluso ya ha dado declaraciones asegurando que no tendrá problema en enfrentarse a otros participantes cuando considere que están actuando de formas falsas. Y todos sabemos lo que significa eso en un reality. Si desde antes de entrar ya habla con confrontaciones, imagino lo que podría pasar cuando lleve varias semanas encerrado conviviendo con las mismas personas todos los días. Pero si alguien podría convertirse en la gran sorpresa de la temporada, ese es Moisés Peñalosa. A simple vista, muchos lo identifican como uno de los participantes con mayor preparación física. Después de todo, fue el Mr. México y representó al país en competencias internacionales, así que los retos físicos no deberían ser un problema para él. Sin embargo, en la casa de los famosos, ganar desafíos no siempre significa llegar a la final. También importa saber cómo convivir.
saber cuándo hay que hablar y también cuándo hay que guardar silencio y sobre todo cuándo no hay que caer en provocaciones. Además, su historial sentimental con algunas figuras del espectáculo podría convertirse en un tema de conversación dentro de la casa, y ya sabemos cómo funcionan estos realities. Una simple conversación puede terminar convirtiéndose en tendencia durante varios días. Cynthia Clitbo. Ahora viene uno de los nombres que más expectativa ha generado, porque si alguien tiene fama de decir las cosas de frente es Cynthia Clitbo. Durante años la vimos interpretar a algunas de las villanas más recordadas en las telenovelas mexicanas, y aunque ha dicho que entra con la intención de hacer amistades sinceras y evitar juegos falsos, también reconoce que tiene muy poca paciencia para las personas hipócritas. Eso significa que si detecta actitudes que no le gusten, probablemente no se quede callada, y siendo honestos, esto podría convertirla en una de las protagonistas de la temporada, porque en un programa donde las emociones están al límite, alguien con un carácter fuerte suele terminar involucrado en varias discusiones. Lo interesante sería descubrir si logra controlar ese temperamento o si veremos aparecer esa personalidad intensa que tanto recuerdan en sus personajes. Yair. Y después tenemos a alguien que seguramente despertará mucha nostalgia. Yair llega con una enorme trayectoria tanto en la música como en la televisión, pero hay un detalle que podría darle una ventaja importante. Él ya sabe lo que es vivir encerrado durante meses. Cuando participó en la academia, pasó aproximadamente medio año completamente aislado mientras competía. Por eso, cuando le preguntaron sobre este nuevo reto, prácticamente dio a entender que para él el tiempo dentro de la casa no representa algo intimidante. Eso habla de alguien que conoce perfectamente la expresión psicológica de un reality, y esa experiencia podría ayudarlo muchísimo cuando comiencen las nominaciones y aumente la tensión entre los habitantes. Además, su personalidad tranquila podría hacerlo conectar tanto con los participantes más jóvenes como con los más mayores de experiencia. Flor Vigna. Ahora hablemos de una participante que podría cambiar completamente el ritmo de las competencias. Flor Vigna llega desde Argentina y no precisamente para pasar desapercibida. Tiene experiencia en realities de competencia, ha ganado importantes concursos de baile y recientemente también llamó la atención por participar en eventos de boxeo. En otras palabras, está acostumbrada a competir. Esto significa que probablemente será una rival muy difícil cuando están en los juegos de liderazgo semanal, pero no solamente destaca por el aspecto físico. Su llegada también representa un intento por atraer todavía más audiencia de otros países, y eso puede darle un apoyo muy fuerte fuera de México. Si logra adaptarse rápidamente a la convivencia, podría convertirse en una de las participantes más difíciles de eliminar, Mazat Al-Tamimi. Y ahora llegamos probablemente al perfil más polémico de todos, Mazat Al-Tamimi. Su nombre ya venía generando debate incluso antes de ser confirmado. Por un lado, hay personas quienes sienten curiosidad por conocer cómo será realmente dentro de la casa, pero por otro lado, también existe un sector del público que ya tiene una opinión bastante marcada sobre él. Y eso hay que sumarle otro detalle muy importante: no comparte el mismo contexto cultural que la mayoría de los participantes. Eso significa que muchas situaciones cotidianas podrían interpretarse de maneras completamente diferentes, y a eso le agregamos las diferencias de idioma. Las probabilidades de que existan malentendidos aumentan muchísimo. Lo más curioso es que él mismo ya dejó claro que no piensa mantener lealtad absoluta hacia ningún grupo. Incluso aseguró que si siente que sus propios compañeros no le convencen, no tendría problema en cambiar de estrategia, y esa mentalidad podría romper varias alianzas mucho antes de lo que imaginamos. Aranza Ruiz, la 10ª habitante confirmada, también llamó muchísimo la atención. Aranza Ruiz representa algo que pocas veces hemos visto dentro del programa. Además de ser actriz, también está muy relacionada con el mundo del gaming, el anime y el K-pop. Es decir, llega representando a una comunidad completamente distinta a las que normalmente suelen dominar este tipo de realities. Y eso puede generar momentos muy curiosos. Imagina intentar explicar referencias de videojuegos o anime a participantes que llevan décadas trabajando únicamente en la televisión. Las diferencias de generaciones podrían dar lugar a conversaciones bastante divertidas, pero también hay otro aspecto interesante. Ella misma ha dicho que quiere mostrarse tal y como es, sin máscaras, sin intentar encajar, y muchas veces esa autenticidad termina siendo uno de los factores que más valora el público. Ahora bien, más allá de los nombres, hay algo que llama muchísimo la atención cuando observamos el elenco completo. No parece un casting hecho al azar. Da la impresión de que cada participante fue elegido para cumplir un papel muy específico dentro de la historia que veremos durante los próximos meses. Hay figuras muy respetadas de la televisión, influencers acostumbrados a compartir absolutamente todo, y artistas con muchísima experiencia. También tenemos a competidores natos, personalidades explosivas y personajes mucho más tranquilos que podrían funcionar como mediadores.
Cuando juntas perfiles tan distintos bajo el mismo techo, es prácticamente imposible que todos piensen igual, y justamente ahí está la clave, porque los mejores momentos de este tipo de programas no nacen cuando todos están de acuerdo, sino cuando diferentes formas de ver la vida empiezan a chocar entre sí. Y precisamente por eso esta temporada podría sentirse muy diferente a las anteriores, porque no parece que la producción haya buscado simplemente reunir famosos, da la impresión de que armó un rompecabezas donde cada pieza puede provocar una reacción distinta. Ahora imagina todo esto cuando entren los 8 habitantes restantes, el panorama puede cambiar por completo, y de hecho hablando de eso, también ha comenzado a sonar algunos nombres que podrían incorporarse en los próximos anuncios. Uno de los más mencionados es Bella Cat. Su personalidad directa y su enorme presencia en redes sociales la convertirían automáticamente en una de las participantes más comentadas. Otro nombre que ha aparecido constantemente es Polo Morín. Su perfil encajaría muy bien dentro del grupo de actores jóvenes y seguramente tendría facilidad de formar alianzas desde los primeros días. También ha sonado con fuerza Tammy Parra, una influencer con una comunidad enorme en TikTok e Instagram. Otro par de nombres que también han aparecido en varias especulaciones son Armando Hernández y Eduardo España. Si alguno de ellos termina entrando, podrían aportar justamente ese toque de humor que siempre ayuda a relajar el ambiente después de los momentos más tensos. Y finalmente también siguen apareciendo nombres como Emanuel Palomeras y La Bala, quienes completarían un elenco bastante diverso en edades, profesiones y estilos de personalidad. Claro, hasta que no haya confirmación oficial, todo esto sigue siendo parte de las especulaciones, pero definitivamente son nombres que valen la pena seguir de cerca. Ahora bien, después de ver a todos los confirmados, hay una pregunta que seguramente muchos ya se están haciendo: ¿quién tiene más posibilidades de ganar? Obviamente todavía es muy temprano para dar una respuesta definitiva, ni siquiera han convivido dentro de la casa, pero sí podemos identificar algunos perfiles que sobre el papel parten con ventaja. Karina Torres parece llegar con uno de los apoyos más fuertes del público. Su autenticidad podría jugar completamente a su favor. Yair tiene experiencia psicológica de haber vivido un reality muy exigente. Flor Pigna parece ser una candidata muy fuerte para dominar las competencias físicas, mientras que Ernesto La Guardia podría ganarse el público gracias a su experiencia y tranquilidad. En cambio, los perfiles más explosivos como Cintia Quilpo o Aldo Rendón podrían convertirse en protagonistas de grandes momentos. Eso les daría muchísima visibilidad, aunque también implica un riesgo enorme, porque en este tipo de programas existe una línea muy delgada entre convertirse en personaje favorito o terminar siendo el siguiente eliminado. Y justamente eso es lo que hace tan impredecible este formato. Nadie puede controlar cómo reaccionarán después de varias semanas viviendo bajo presión. Hay participantes que llegan como famosos y salen muy pronto, y otros prácticamente nadie esperaba terminar conquistando al público poco a poco. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuáles de los participantes confirmados te emociona más ver dentro de la casa? ¿Crees que alguno de ellos ya tiene todo para convertirse en el ganador de esta temporada? ¿O piensas que la verdadera sorpresa todavía está entre los habitantes que aún faltan por anunciar? Déjamelo aquí abajo en los comentarios porque me interesa leer qué opinas. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Nos vemos en el próximo video.